Hola a todos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda y aquí está el video sobre cómo evaluar correctamente mi proceso que estoy teniendo en la bolsa o haciendo trading o también con inversiones de largo plazo. Es importante, pienso que a nivel estadístico, estar haciendo una revisión constantemente de mi operativa. No solamente estadístico, sino también en el sentido cuantitativo, sino también cualitativo. Entonces, este video les voy a mostrar los que son para mí los datos más importantes y que tengo que estar constantemente revisando para saber si lo estoy haciendo bien y si lo estoy haciendo mal, entender por qué lo estoy haciendo mal, dónde está el error y cómo se corrige. Y también, si lo estoy haciendo muy bien, entender cómo puedo ganar más, qué puedo potenciar de lo que estoy haciendo. Entonces es muy sencillo, empezamos aquí compartiendo y lo primero es tener estas herramientas. Si una de estas tres herramientas no las tengo, no hay forma de que sepan cómo va su proceso y están lanzando una moneda al aire todos los días. ¿Qué es importante? ¿Cuáles son estas herramientas? El primero es el registro estadístico, es decir, mi registro de operaciones. El Excel básico, en donde tengo que poner mis datos, que ya les voy a explicar cuáles son los datos principales a tener eso en el caso de que lo tengan, llenarlo bien y entender cómo leerlo, y en el caso de que no lo tengan, entender qué datos tengo que crear en mi Excel para poder seguir de manera apropiada mi proceso como trader. Lo otro es el plan de trading. Si yo no tengo plan de trading, no sé, si usted no tiene plan de trading, no sé qué está haciendo operando el mercado, porque no tiene estrategia definida. Entonces todo nace si es un resultado positivo o negativo de un proceso aleatorio que no se sostiene en el largo plazo. Es así de sencillo, no hay otra forma de ponerlo. Entonces, si usted no tiene un plan de trading, no debería estar operando la bolsa. Y si estoy operando la bolsa con un plan de trading, pero no estoy registrando de manera estadística cada una de mis posiciones, voy a estar perdido y no sé a qué se va a deber el resultado, tanto positivo como negativo. Entonces no va a llevar un buen proceso. La tercera herramienta son las capturas de pantalla de mi operativa. Las capturas de pantalla simplemente acabo mi operativa, veo dónde tomé la posición, dónde salí, termino mi operativa, le tomo esa captura y lo guardo para hacer esa evaluación al final de la semana de todos mis trades. Porque en las capturas de pantalla es donde va a estar la evaluación cualitativa, la calidad de mis posiciones las voy a medir ahí. Lo otro va a ser el registro estadístico, que es el análisis cuantitativo, la revisión cuantitativa. Importante aclarar, esto sirve para cualquier mercado, para cualquier escala en la que yo opere de corto plazo, de swing trading, cualquiera realmente. Y sirve también para cualquier estrategia. ¿Cómo así que para cualquier estrategia? Sí, porque no importa usted cómo esté operando, igual es importante que usted sepa cómo está tomando las posiciones y cómo evaluar apropiadamente si la estrategia, sea que utilice volumen o el volume profile, o que utilice un canal de Kellner, o que solamente vea el precio. Independientemente de eso, yo tengo que estar haciendo un registro constante y saber cómo ir poco a poco moviéndolo, entendiéndolo para poder mejorar en mi proceso, o si mi proceso no es el adecuado, estoy teniendo pérdidas, cómo empezar a escalar y mitigar ese riesgo que estoy teniendo, esa pérdida en bajada de mi cuenta. Entonces esto se aplica para cualquier estrategia. Puede estar usando velas o barras, puede estar operando el S&P 500 o el Nasdaq, puede estar operando acciones, opciones, forex, el que sea, le va a servir para evaluar constantemente la operativa. Entonces estas son las tres herramientas claves para cualquier mercado y para cualquier escala de tiempo y cualquier estrategia, independientemente de que esté operando cada uno. Entonces, lo primero es la revisión, que es lo que les estaba diciendo, la revisión cuantitativa. A ver si lo escribí bien, sí está bien. Entonces, a ver si queda bien acá. Sí, pongámosla aquí. Entonces, la otra es la revisión cualitativa. En la revisión cuantitativa vamos a ver los números que yo debo estar siguiendo constantemente. Y lo otro va a ser qué tan buenas son mis posiciones en los números previamente evaluados. Y van en este orden. Primero veo los números, veo qué errores me arrojan los números y qué debería estar observando en las gráficas para pasar a ver esas capturas de pantalla que voy a estar contrastando constantemente con mi plan de trading. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que anotar en mi revisión cuantitativa? O si ya tengo un registro de operaciones, ¿cuáles son los puntos que nunca debo omitir? Número de posiciones por día, es decir, voy a poner aquí números de trades por día. Lo otro es, de ese número total de posiciones, ¿cuántos fueron ganadores? Es decir, el número de trades ganadores. Voy a ponerlo completo.
número de trades ganadores. Y tercero, ¿cuál es el número de trades perdedores? ¿Con esto qué voy a sacar? Voy a sacar mi porcentaje de eficiencia. ¿Qué es el porcentaje de eficiencia? Es mi porcentaje de posiciones ganadas. Ahora pongo esto por aquí. Mi porcentaje de posiciones ganadas, voy a ponerle la G nada más, sobre el total de posiciones. El total de trades. Obviamente esto lo multiplican por 100, es decir, vendría siendo como así la fórmula. Ganados, trades ganados sobre el total por 100 les va a dar el porcentaje de eficiencia. Porcentaje de eficiencia. Esto es lo que tienen que estar sacando o observando todo el tiempo. Si no tienen esto, no saben si están acertando bien o cuánto están acertando de lo que están operando. Van a ver un resultado de puntos, pero les repito, eso no es suficiente. Si eso es lo único que ustedes están viendo, el resultado en puntos que suma o resta de la cuenta, está incompleto su análisis y créanme que no saben cómo van. Porque un día, por cuestiones aleatorias, me gané 20 puntos, pero me dedico el otro mes de estar perdiendo constantemente esos 20 puntos. Entonces no basta con saber que sumé o resté, sino de dónde se deriva todo eso. Entonces este es el porcentaje de eficiencia. De ese porcentaje de eficiencia, eso lo que me va a decir es si está en un 60%, es decir, el 60% de mis posiciones fueron ganadoras o yo fui un 60% eficiente. Si mi porcentaje de eficiencia está por encima del 50%, yo lo estoy haciendo bien. Porque en el largo plazo, el resultado de un trader tiende al 50%. Uno puede tener meses del 70%, pero va a haber un mes que sea un mes del 30% y entonces uno tuvo un mes negativo. Puede pasar perfectamente. Entonces, promediándolo en el largo plazo, uno tiende a llegar al 50%. ¿En dónde entonces se gana dinero? Cuando mi relación riesgo-beneficio es 2 a 1 superior, en donde incluso acertando solo la mitad de las veces, puedo ganar dinero. En el largo plazo, les repito, esto tiende al 50%. Voy a poner esto por acá. Entonces, en la eficiencia, cuando yo ya tengo el valor de mi porcentaje de eficiencia, si este valor está por debajo del 50%, no estoy siendo lo suficientemente eficiente y eso significa que probablemente estoy cometiendo errores técnicos. En el porcentaje de eficiencia se observa si estoy cometiendo errores técnicos. Normalmente cuando una persona, a ver que lo escribo mejor, estoy cometiendo errores técnicos, perfecto. Cuando una persona está acertando muy poco es normalmente, porque obviamente puede ahí caer un error emocional, estamos hablando de lo que tiende a ocurrir, normalmente está leyendo mal el contexto o operando mal los patrones que tiene establecidos en su estrategia. No nace de lo emocional. Uno puede que esté operando muy bien el patrón, pero en un contexto inapropiado y eso se deriva en pérdidas. Entonces mi porcentaje de acierto va a ser muy pequeño. Ahí es donde voy a empezar a ver si mi error es principalmente técnico o es emocional. Entonces describámoslo mejor de esta manera. Vamos a ver, vamos a poner aquí. Si es bajo mi porcentaje de eficiencia, se observa que estoy cometiendo errores técnicos. ¿Dónde veo entonces los errores emocionales? En los siguientes datos. ¿Cuáles son los siguientes datos que tengo que tener en cuenta? Mi promedio de pérdida, es decir, yo tengo un target normalmente, digamos que sean 6 puntos. Tendré otros momentos en los que lo gestiono, tendré un target más alto o tendré un target, no sé, de 5 puntos. Entonces tengo que tener en cuenta cuál es mi promedio de target y tengo que tener en cuenta cuál es mi promedio de stop. Porque con esto, ¿qué hago?
calculo mi relación riesgo-beneficio promedio. Esto se puede revisar. Si yo opero de una a dos posiciones a la semana, puedo revisarlo cada semana. Si yo tiendo a tomar más de 4 posiciones al día, yo debería hacer este análisis diariamente, porque necesito calcular mi porcentaje de eficiencia todos los días para saber si estoy bien o no y reconocer el error, ya que son muchas posiciones. Bueno, que 4 no es necesariamente muchas, pero de 4 en adelante ya empiezan a ser varias. Entonces, hacerlo semanal con tantas posiciones termina siendo inapropiado. Entonces, aquí termino sacando la relación riesgo-beneficio promedio. Aquí, si esto es bajo, el problema o lo que voy a observar son errores emocionales. ¿En qué sentido errores emocionales? Tomo la posición, me da miedo y salgo rápidamente y nada más me gano un punto cuando mi target debió haber estado, no sé, en 5 puntos. Entonces estoy gestionando agresivamente sin necesidad por inseguridad que me produce el operar. Entonces, cuando yo veo la relación riesgo-beneficio promedio y veo que es baja, es decir, es una relación riesgo-beneficio menor a 2 a 1, lo ideal y lo mínimo que yo les recomiendo para hacer trading y que este resultado pueda ser y que el proceso de ser trader pueda ser positivo, es que tengan un porcentaje de eficiencia mínimo del 50% con una relación riesgo-beneficio 2 a 1. No les recomiendo menos que 2 a 1, 1 a 1 acertando el 70, porque les repito, en el largo plazo el porcentaje de eficiencia tiende a ser ese valor. Puedo tener una relación riesgo-beneficio 1 a 1 y un mes acertar el 70, pero cuando llegue el día en el que pierda el 70% de las veces, es decir, solo acierte el 30%, no me va a funcionar esa relación riesgo-beneficio, porque incluso si mi relación riesgo-beneficio es mayor a 2 a 1, es 3 a 1, 4 a 1, incluso acertando menos del 50% de las veces, puedo producir dinero haciendo esto. Entonces, el valor mínimo apropiado para poder hacer dinero en el trading serían los números de acertar el 50% con una relación riesgo-beneficio no menor a 2 a 1. Entonces, si esto es bajo, es decir, tengo una relación riesgo-beneficio menor a 2 a 1, probablemente el problema es emocional. Estoy gestionando mi stop muy rápidamente o estoy disminuyendo mi target, que es algo que nunca les recomiendo. En el mercado yo puedo gestionar el stop, pero no mover mi target inapropiadamente. Si yo proyecto que el mercado puede avanzar 5 puntos, lo que tengo que aprender es a gestionar bien el stop, por una simple razón. Voy a aprender a mitigar mis pérdidas sin disminuir mi capacidad de ganar dinero. ¿Listo? Entonces, yo puedo gestionar el target en casos muy específicos, que de eso no voy a hablar específicamente en este video, pero lo más apropiado sería proyectar muy bien la gráfica y dejar el target quieto con una buena relación riesgo-beneficio y aprender en un inicio a gestionar muy bien el stop para mitigar cuánto dinero pierdo. Y entonces voy a empezar a perder poco y cuando el mercado me entregue constantemente el target más amplio, pues la relación riesgo-beneficio se va a ir compensando. ¿Vale? Entonces, primero está, antes que disminuir el target, gestionar muy bien el stop. Entonces, claro, aquí se observan los errores emocionales. ¿Cuáles errores emocionales? Puede ser miedo, falta de confianza, ansiedad y demás que se reflejan en una mala gestión de la posición. Que puede haber errores que se presentan en el porcentaje de eficiencia que nacen de lo emocional, sí, pero no tiende a ser así. ¿Como cuáles? El punto de entrada. Cuando yo digo que, por ejemplo, va a tomar la posición en 4.500, veo que el mercado llega allí y no la tomo y empiezo a dudar y el mercado se me va, tomo la posición más tarde, después se devuelve, me saca en stop y sigue sin mí. Significa que dudé mucho, el mercado llegó a donde yo pretendía que llegara, funciona desde ese punto, pero la tomé tarde porque empecé a dudar mucho, a pesar de que tenía un buen análisis. O también cuando tengo mucha ansiedad, viene el mercado, pero está frenando antes del punto en el que yo lo estoy esperando, frena antes y yo pienso que el mercado se va a ir sin mí, tomo la posición antes de tiempo por pura ansiedad, viene, me sacan stop, llega al punto en el que yo anticipé y desde ahí arranca. Entonces sí, en el porcentaje de eficiencia a nivel técnico puede reflejarse el error emocional del punto de entrada, pero tiende a ser la mayoría de las veces por un mal análisis técnico o no reconocer el patrón de comportamiento que opero yo en mi estrategia. Principalmente es eso.
Ya si está en el porcentaje de eficiencia el error emocional, lo voy a contrastar con la revisión cualitativa de mi operativa. Y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante tener un buen plan de trading. Si yo tengo un buen plan de trading, yo tengo muy bien definida mi posición. ¿Cuáles son los parámetros técnicos que definen una entrada? Una entrada se define siempre, sea la que sea, que estén operando en Forex, cripto, la que sea, siempre una entrada se define por tres parámetros técnicos que nacen únicamente de leer el precio, que es en qué contexto funciona mi posición, qué patrón de comportamiento anticipo funciona o se dé en ese contexto y cuál es el punto de entrada de mi posición una vez el patrón se ha desarrollado. Vean que aquí yo no metí ningún indicador. Aquí yo simplemente estoy explicando la posición entendiendo la lógica del comportamiento del precio. Si yo a esto le quiero agregar diferentes tipos de indicadores, lo puedo hacer perfectamente, pero los indicadores son secundarios al análisis de la lógica del precio. Entonces, primero es entender el precio, es ver si el contexto que se está desarrollando en este momento es el contexto en el que mi posición funciona con mayor probabilidad. Determino que si es el contexto, vale, observo que el patrón de comportamiento que yo opero se forme en ese contexto. Se forma el patrón, listo, ese patrón, el punto de entrada de esa posición en donde es, y lo tomo en ese punto. Entonces yo tengo que evaluar si mi posición es buena tomando en cuenta estos tres parámetros técnicos. Aquí no va ni el volumen ni los indicadores ni nada. ¿Qué pueden ir? Por supuesto, pero es esencial primero entender en el comportamiento del precio dónde cabe mi posición, más allá de los indicadores. Y después utilizo los indicadores como punto de referencia. Es decir, si utilicé el volumen, tomé la posición en el contexto y en el punto apropiado que el volumen me estaba mostrando, pero eso es secundario. Primero está determinar apropiadamente el comportamiento del mercado. Entonces, una vez he determinado cuáles son los parámetros técnicos de mi entrada, esos deben estar correctamente establecidos en el plan de trading y lo que voy a hacer es ver mis capturas de pantalla, contrastarlas con mi plan de trading y ver si se cumplen las reglas. Entonces, yo aquí voy a medir la calidad de mis posiciones tomando como base las reglas. Calidad de mis posiciones tomando. Y aquí entonces es donde, ¿qué hice yo primero? Vamos a poner esto acá. ¿Qué hice yo primero? Lo primero que hice fue medir a nivel cuantitativo y cualitativo mi estrategia. Digamos que mi porcentaje de eficiencia sea bajo, entonces probablemente nazca de un análisis técnico. Me voy a mis gráficas, a las de días anteriores, y observo las posiciones en contraste con lo establecido en el plan de trading. Y muy probablemente voy a encontrar al observar eso, contrastándolo con las reglas, que no estoy ubicando bien el contexto del patrón y explica entonces cuál es el error explica por qué, a qué se debe la caída en el porcentaje de eficiencia. Entonces, así es que lo empiezo a determinar. Cuando veo que el error es más emocional, entonces paso a hacer la revisión cualitativa, tomo las capturas de pantalla, tomo las reglas que tengo establecidas en mi plan de trading y veo si estoy gestionando de manera, a ver que esto lo escribí mal, calidad. Y entonces veo si efectivamente estoy gestionando de manera agresiva en función del recorrido del precio que anticipé, dadas las reglas de mi entrada, o si el punto de entrada fue inapropiado. Esto entonces es a grandes rasgos los valores y, digamos, los números, datos y contrastes que tengo que hacer constantemente para medir adecuadamente mi proceso. Y les muestro el ejemplo de un estudiante que tengo actualmente. Este estudiante, por ejemplo, tiene su Excel acá completo, no tengo el plan de trading en este momento, o bueno, creo que sí está por allí, y veo que, por ejemplo, acierta mucho y acierta muy bien, 75%, 100%, incluso lo voy a hacer aquí un poco más de zoom. Acierta el 100%, el 50%, acierta una semana el 29% que puede ser, pero otra semana el 75%, es decir, constantemente está acertando bien, tiene un buen porcentaje de eficiencia, pero ¿cuál es el error? La relación riesgo-beneficio. Bueno, una relación riesgo-beneficio menor a 2 a 1. Una relación riesgo-beneficio que está buena, acertó el 100% de las veces esta semana, pero aquí está menor también a 2 a 1.
¿Eso qué significa? Que probablemente su error sea emocional. Entonces hay que pasar a contrastar con las gráficas. Entonces vengo aquí a las gráficas que él tiene y veamos un ejemplo de esta gráfica. Claro, él está tomando muy bien la posición. Esta posición es un muy buen análisis en un mercado evidentemente bajista, toma muy bien la posición tomando como referencia el pivote anterior, pero esta posición no la tiene en el plan de trading. Como no la tiene en el plan de trading, genera, por supuesto, al no tenerla establecida ni haber hecho un proceso de backtesting para calcular la probabilidad de la entrada, genera un poco de inseguridad y ¿qué es lo que hace? Termina gestionando mal la posición, sale apenas en break-even más un tick y después el mercado avanza a favor, pudiendo haberle dado esos $250 que buscaba. Entonces, el error nace de lo emocional. Cuando el problema está en el porcentaje de deficiencia, probablemente simplemente sea un error técnico. ¿Y cómo corrijo un error técnico? Muy sencillo, tengo que irme a practicar, a hacer market replay, a hacer backtesting o hacer ejercicios de barra a barra. Eso es lo que tengo que empezar a hacer. Es más complicado que, por ejemplo, corregir un error emocional, porque corregir un error emocional implica cambios de hábitos frente a la perspectiva que yo tengo mía como trader y la perspectiva que tengo frente al mercado y el riesgo que corro al operar cada día. Entonces, hacer ese cambio de hábito y generar un proceso de mayor confianza al operar, entendiendo que mi estrategia es muy buena y la forma en la que opero es muy buena, pues es un poco más complejo, requiere más tiempo en muchas ocasiones que simplemente decir, estoy operando muy bien el patrón y estoy tomando mal la entrada, pero en el contexto que no es. Entonces me voy a ir a practicar y voy a hacer market replay y voy a practicar tomarla en el punto adecuado o hacer ejercicios barra a barra. Entonces así concluimos este video. Recuerden, tengo que tener estos datos que tengo que desarrollar tomando estas herramientas como base. Si tienen cualquier pregunta, saben que me la pueden hacer constantemente en los comentarios o me la pueden hacer directamente en Instagram. Espero que les haya servido mucho y que estén muy bien. Hasta luego.